Bienvenidos a Reloj Invertido. Hoy viajamos en el tiempo a una de las batallas más devastadoras que marcaron el principio del fin del Imperio Romano, la Batalla de Adrianópolis. Prepárense para adentrarse en un relato de ambición, traición y una lucha desesperada por la supervivencia. El Imperio Romano, la máquina de guerra más poderosa que el mundo había conocido, estaba en crisis debido a una combinación de factores internos y externos. La corrupción y la incompetencia de muchos funcionarios imperiales habían debilitado la administración, mientras que las luchas por el poder entre generales y emperadores socavaban la estabilidad del gobierno. Además, la presión constante de los pueblos bárbaros en sus fronteras, sumada a una economía en declive y una dependencia cada vez mayor de mercenarios extranjeros en el ejército, hacían que la antiguamente invencible Roma se tambaleara al borde del colapso. La amenaza no provenía de un rival lejano, sino de un pueblo que los romanos habían subestimado durante demasiado tiempo: los godos. En el año 376, miles de ellos, desesperados por escapar del avance de los hunos, cruzaron el río Danubio buscando refugio en territorio romano. Pero lo que comenzó como un llamado de auxilio, pronto se convertiría en una rebelión. Los godos, liderados por Fritigernio, inicialmente pidieron asilo al Imperio Romano. Sin embargo, la corrupción y la falta de previsión de los administradores romanos hicieron que la situación se deteriorara rápidamente. En lugar de recibirlos como aliados, los sometieron a condiciones de vida inhumanas, negándoles alimentos y tratándolos con desprecio. El abuso llegó a tal extremo que los oficiales romanos incluso exigieron que los godos vendieran a sus hijos como esclavos a cambio de comida. Este maltrato encendió una chispa de rebelión que pronto se transformaría en una revolución imparable. El imperio, ya debilitado por conflictos internos y amenazas externas, no supo manejar la situación. Para los godos, era una cuestión de supervivencia. Para Roma, un desafío inesperado. Las tensiones aumentaron, y lo que podría haberse resuelto con diplomacia se convirtió en un conflicto armado que pondría a prueba la resistencia del ejército imperial. Antes del enfrentamiento en Adrianópolis, la situación en el Imperio Romano era tensa. Mientras Valente, que era emperador de Roma en Oriente, reunía sus tropas en el este, el emperador Graciano luchaba en Occidente contra tribus germánicas en la frontera del Rin. Este conflicto retrasó la llegada de los refuerzos occidentales, dejando a Valente con una fuerza menor de la que hubiera deseado. Esta decisión sería clave para el desenlace de la batalla. El ejército romano contaba con aproximadamente 15,000 a 20,000 soldados, entre legionarios, arqueros y caballería ligera. En contraste, el ejército godo, aunque desorganizado en apariencia, sumaba entre 15,000 y 25,000 guerreros, con una caballería formidable que marcaría la diferencia en el combate. Los romanos estaban mejor entrenados y organizados, pero los godos contaban con la ventaja del terreno y una moral alta tras sus éxitos previos. Para ubicarnos mejor en la línea de tiempo, en otras partes del mundo, China vivía el gobierno de la dinastía Jin oriental, mientras que en Mesoamérica florecía la civilización maya. En el lejano oriente, la India se encontraba en la era del Imperio Gupta, un periodo de gran esplendor cultural y científico. En el norte de Europa, las tribus germánicas seguían presionando las fronteras del Imperio Romano, amenazando con futuras invasiones. El mundo estaba en constante cambio, y Roma debía adaptarse o sucumbir. El 9 de agosto del año 378, bajo un sol abrasador, Valente y su ejército llegaron a las llanuras de Adrianópolis tras una agotadora marcha. Durante días, los soldados habían recorrido largas distancias bajo el calor sofocante, con suministros limitados y poca agua, lo que los dejó física y mentalmente exhaustos. La fatiga pesaba sobre sus cuerpos. Sus armaduras parecían aún más pesadas, y su moral ya se veía afectada antes incluso de avistar al enemigo. Frente a ellos, las huestes góticas, lideradas por Fritigernio, aguardaban con una paciencia calculada.
listas para aprovechar cualquier señal de debilidad en las filas romanas. Pero algo no cuadraba. El grueso de la caballería gótica no estaba presente. Valente, convencido de su superioridad, ignoró este detalle y ordenó a sus tropas a avanzar. Los romanos, exhaustos por la marcha y sedientos, iniciaron el ataque sin esperar una formación completa. La infantería avanzó en formación compacta, confiando en su disciplina. Pero los godos, en vez de entrar en pánico, fingieron una retirada. Era una trampa mortal. Entonces, sucedió lo impensable. Desde los flancos, la caballería gótica, que había estado oculta, irrumpió con furia. Como una tormenta desatada, los jinetes chocaron contra los costados del ejército romano, atrapándolos en un círculo mortal. El estruendo de los cascos resonó como un presagio de muerte. La formación romana, su mayor fortaleza, se volvió su mayor debilidad. Sin espacio para maniobrar, los soldados eran aplastados contra sus propios camaradas. La confusión se apoderó de los legionarios. No había escapatoria. El pánico se extendió. Los oficiales gritaban órdenes, pero sus voces se ahogaban en el estruendo de la batalla. Lanzas se rompían, escudos eran arrancados de las manos, y los legionarios caían por decenas. La moral romana, una vez indomable, se resquebrajó. A medida que la batalla continuaba, los romanos intentaron reagruparse, pero la fatiga y la desesperación hicieron imposible cualquier estrategia coherente. La retirada se volvió la única opción, pero pocos lograron huir con vida. En medio del caos, el destino de Valente sigue siendo un misterio. Algunos dicen que luchó hasta el último aliento, otros que huyó y pereció en una granja incendiada. Lo único cierto es que su cuerpo nunca fue recuperado. Sin su liderazgo, la estructura del ejército colapsó. La desorganización se convirtió en derrota total, y lo que debió ser una victoria para Roma, terminó en una masacre sin precedentes. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, la grandeza de Roma yacía en ruinas sobre el campo de batalla. Más de 2/3 del ejército imperial habían perecido. Era una derrota sin precedentes, comparable solo con la catástrofe de Canas siglos atrás. Pero esta vez Roma no se recuperaría con facilidad. El impacto de la derrota se extendió rápidamente por el Imperio Romano, provocando un colapso en la moral de las tropas y sembrando el temor en las provincias fronterizas. La fatiga de los soldados, que habían marchado bajo un calor sofocante sin descanso adecuado, dejó en evidencia la falta de previsión estratégica del alto mando. A corto plazo, esta catástrofe llevó a cambios significativos en la estructura militar romana, incluyendo una mayor dependencia en mercenarios bárbaros y reformas en la organización de las legiones. Además, la pérdida de Valente dejó un vacío de liderazgo que sería difícil de llenar, debilitando aún más la autoridad imperial en Oriente y marcando el inicio de una era de incertidumbre para Roma. La confianza en el poder imperial se desmoronó, y los pueblos vecinos comenzaron a desafiar la autoridad de Roma con mayor frecuencia. Lo que había sido una estructura sólida y temida, ahora mostraba grietas irreparables. La batalla de Adrianópolis no solo costó miles de vidas, sino que también debilitó irreversiblemente el prestigio de Roma. El fin del imperio aún no había llegado, pero las semillas de su caída estaban sembradas. La presión de los invasores aumentaría, y las décadas siguientes serían testigos de una transformación irreversible en el mundo romano. Adrianópolis fue más que una batalla, fue una advertencia. El Imperio Romano había dominado el mundo durante siglos con su disciplina militar y su capacidad de adaptación. Pero esa tarde calurosa en Tracia demostró que hasta el gigante más poderoso puede tropezar. La arrogancia de Valente, la falta de previsión y la evolución de las tácticas de sus enemigos marcaron un punto de no retorno en la historia. La caída de Roma aún tardaría un siglo más, pero en Adrianópolis, su destino comenzó a sellarse. Si te ha gustado el video, no olvides apoyarnos comentando, dando like y sobre todo, suscribiéndote. Aquí,
En la pantalla te recomiendo otra batalla que catapultó a un hombre a la gloria como rey de Jerusalén. Seguro te interesará.